Muchas gracias. Muchas gracias al Congreso por la invitación. Yo voy a tratar de hacer una exposición de un tema, podríamos decir, polémico, pero creo que en la práctica da mucho resultado y creo que se puede utilizar. Yo lo utilizo, lo he utilizado en mi vida propia y lo utilizo con mis pacientes también. El tema que voy a tratar es sobre la aceptología como ciencia. Quisiera empezar mencionándoles de que las personas infelices son un peligro para sí mismos y para la humanidad. Y me gustaría sustentar por qué son un peligro las personas infelices. Definamos primero dos términos importantes, el término amar y el término de ser feliz. Amar es una condición externa. Tiene que ver con aprender a relacionarnos con todas las personas, con los seres vivos y con todas las situaciones externas, respetando, compartiendo y estableciendo acuerdos de convivencia pacífica de manera armoniosa. En cambio, ser feliz es una condición interna. Y es interna porque nosotros somos capaces de ser felices por nosotros mismos, sin depender de nada ni de nadie, de lo que suceda fuera de nosotros. Y justamente ese es el peligro, porque cuando no somos capaces de ser felices por nosotros mismos, creemos que los demás tienen que hacernos felices. Entonces, nos creamos ideales y expectativas con respecto a las personas que nos rodean. Y vamos por la vida relacionándonos con otras personas solo con la expectativa de que nos hagan felices y que nos den todo lo que necesitamos para sentirnos bien. Lo cual es imposible porque la única persona que puede hacerte feliz eres tú mismo. Al ir por la vida con este concepto distorsionado de lo que es felicidad, siempre estaremos deseando que los demás nos hagan felices. Y veremos a las personas que van por la vida buscando, exigiendo a las personas para que los hagan felices. Pero como nadie tiene esa capacidad, como lo hemos dicho, de cumplir con todas las expectativas de una persona, entonces los culparemos de no hacernos feliz porque no cumplieron esas expectativas. Después de culparlos, por supuesto, terminaremos castigándolos o agrediéndolos física, verbal o psicológicamente. Este es uno de los principales orígenes de las discusiones de los seres humanos. Peleamos, criticamos por no ser capaces de hacernos felices o no darnos lo que nosotros esperamos de ellos. Esta es la verdadera razón por la cual existen los conflictos en los diferentes ambientes en los cuales interactúa el ser humano. Entonces, al no ser felices como somos un peligro tremendo para nosotros y para la sociedad en general, es porque la mayoría de personas piensan de esta manera equivocada, de esta manera errónea. Al pensar de esta manera errónea, es que estamos en este tipo de sociedad tan hostil, llena de agresiones, violaciones, discusiones exageradamente absurdas y tan destructivas en todas las áreas de nuestra vida. Recordemos que para amar de verdad tenemos que ser felices, pues no podemos dar lo que no tenemos. La sextología está basada en el entendimiento de que la vida es un proceso, pedagógico que utiliza el universo para propiciar la evolución de nuestros niveles de conciencia y aprender dos cosas importantes. Repito, la sextología está basada en el entendimiento que la vida es un proceso pedagógico que utiliza el universo para propiciar la evolución de nuestros niveles de conciencia y aprender dos cosas importantes. Aprender a ser felices por nosotros mismos y aprender a amar a todos los seres vivos como a nosotros mismos. Durante la vida nos han llenado de creencias. Ya estamos cansados de creencias. Mientras estemos llenos de creencias, nuestras relaciones no serán satisfactorias.
además de no ser satisfactoria nuestras relaciones, tenemos una distorsión que impide reconocer la realidad. Disfrazamos la realidad, la cambiamos. Interpretamos la realidad y le damos el significado que nosotros queremos. No se trata de aceptar nuevas creencias tampoco. Con la aceptación no se trata de aceptar nuevas creencias, sino más bien de verificar, medir, que es lo que les voy a pedir a todos ustedes. Verifiquen si esto funciona o no funciona. Midan las respuestas de sufrimiento que tiene el ser humano. No me crean absolutamente nada de lo que les voy a decir. Solo les voy a pedir que lo verifiquen a través de su propia experiencia. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a mis diapositivas. Y vamos entonces a hablar sobre este tema, la sexología como ciencia. Para los que no me conocen, yo soy egresado de la Universidad Cayetano, soy conductista, profesor de las primeras promociones de la Universidad Cayetano, y con el tiempo me he ido transformando en un psicólogo cognitivo, por supuesto, porque es la evolución lógica. El conductismo nos sirve para conductas gruesas, para conductas específicas, el tratamiento de conductas específicas, y todo lo que es terapia cognitiva o terapia conductual nos sirve para conductas más complejas de pensamientos y emociones. Pero luego hice por mi propia iniciativa, hice estudios sobre análisis más complejos sobre la estructura de personalidad, y me di cuenta de que el análisis del psicólogo debería ir hacia lo transpersonal, más allá de la personalidad, más allá del ego, más allá del yo. Y es por eso que puedo decir que soy un psicólogo cognitivo transpersonal. También tengo publicado por ahora unos 3 libros en Amazon y soy conferencista internacional. Habiendo hablado sobre esto, una pequeña presentación sobre mi persona, veamos lo siguiente. ¿Por qué nosotros sufrimos? La finalidad del dolor físico. ¿Cuál es la finalidad del dolor físico? Tanto el dolor físico como el sufrimiento son necesarios. El dolor físico nos enseña a no herirnos, a no hacernos daño o a no mutilarnos, a evitar accidentes o trascender antes de tiempo, es decir, llegar a morirnos antes de tiempo. Nosotros, mientras que el dolor físico nos evita que podamos herirnos o hacernos daño físicamente, el sufrimiento nos enseña a corregir y a evitar que sea inútil nuestra experiencia de vida en este planeta. Sobre todo cuando nos estamos desviando demasiado del propósito de nuestra vida, o cuando estamos actuando con total ignorancia. Entonces el sufrimiento me ayuda como un corrector. Sentiremos cómo el sufrimiento se incrementa hasta volverse insoportable cuando nosotros estamos actuando con total ignorancia. Decía que el sufrimiento nos sirve para corregir a tiempo el rumbo de nuestra vida, para que los que creen por ejemplo, en la reencarnación, si hablamos de un tema, dirían que nos puede servir para que cuando tengamos que retornar no sigamos en el mismo nivel de conciencia y tengamos que pasar nuevamente por las mismas experiencias de sufrimiento o quizás peores, según el daño que hayamos causado a otras personas. Pero lejos de que esto sea cierto o no sobre la reencarnación, el problema del ser humano es que no entiende que el sufrimiento solo tiene la finalidad de hacernos revisar lo que no estamos aceptando en la realidad. La realidad solamente nos sirve de espejo, mostrándonos lo que tenemos que corregir para evolucionar en conciencia, en sabiduría. El sufrimiento no hace diferencias. No distingue niveles socioeconómicos, culturales, credo, religión. No distingue nada. No ha distinguido
y no se ha distinguido en todas las civilizaciones anteriores. El sufrimiento ha existido siempre. Ignoramos la función real del sufrimiento, la razón por la cual estamos mencionando y estamos volviendo a reiterarlo. La razón por la cual el sufrimiento es generalizado es porque todo el tiempo tratamos de acomodar la realidad a nuestros deseos, a nuestros propios ideales. Entonces, de esa forma, nosotros lo que estamos haciendo es ignorando la verdadera función de la realidad. ¿Cuál es la utilidad del sufrimiento? El sufrimiento no modifica la realidad, pero sí altera nuestro estado mental del que sufre. Les crea problemas psicológicos de ansiedad, estrés, problemas de salud, problemas de relaciones humanas, también en su economía y en general en todas las actividades sociales. Eso es lo que nos causa el sufrimiento. Pero si a mí me dijeran que por más sufrimiento que tenga voy a solucionar mi problema, entonces yo sufriría muchísimo para solucionar mi problema. Pero el sufrimiento no nos lleva a solucionar ningún tipo de problema, ni a mí ni a los demás. El sufrimiento es una herramienta que sirve para la evolución de la conciencia y cumple 3 funciones importantes. El sufrimiento, por un lado, evita que la evolución de la conciencia se detenga. Así como el dolor físico evita mayores lesiones, el sufrimiento evita que el desarrollo de la conciencia se detenga o que el aprendizaje se prolongue más tiempo de lo debido, más tiempo de lo necesario. El sufrimiento nos permite medir el nivel de ignorancia de las personas. Es necesario medir nuestro nivel de crecimiento interior, lo que es conciencia, para saber si es el adecuado o no. El universo, dentro de su pedagogía, está evaluando periódicamente este proceso de desarrollo y cuando es necesario introduce correctivos oportunos para que hagamos el cambio. Esto es bajo los principios de la ley de evolución. Y si actuamos y realmente se actualiza esta forma de darnos un indicador de que estamos por mal camino, entonces nos lleva a una o sea, la idea es que nos lleve a una autorreflexión, cosa que a veces en la mayoría de casos no ocurre. O sea, sufro y sigo sufriendo, pero no reflexiono por qué estoy sufriendo, qué estoy haciendo mal. Pienso de que lo externo es lo que está mal y yo estoy muy bien, cuando es todo lo contrario. Y es lo que vamos a tratar de explicar en el transcurso de la conferencia. Cuando has sufrido demasiado, realmente cuando has sufrido demasiado ya no necesitas sufrir más. Y esa es la verdadera función del sufrimiento. ¿Por qué ya no necesitas sufrir más? Porque ya te cansaste de sufrir. Das un alto y reflexionas, ¿por qué estoy sufriendo? Otra de las razones que el sufrimiento tiene como función, ¿no? Otro de los factores que tiene como función es que facilita reconocer la verdad. El sufrimiento es un proceso mental para diferenciar por contraste de lo que es bueno, de lo que es malo. Si vamos en contra de la ley del universo, las leyes del universo, y respetamos las leyes, entonces mantendremos una paz permanente. Si sufrimos o si estamos en paz, aprendemos a identificar dónde está la verdadera causa del sufrimiento. ¿Qué nos han hecho creer nuestra cultura occidental? Y este es un problema muy grande el que tenemos. Y la mayoría, pues, le damos vuelta al tema, pero no entramos a profundidad. Las creencias occidentales nos han hecho pensar que cuando yo tengo expectativas muy grandes, estas expectativas me dan poder, me dan un poder de atracción, atraigo lo que yo quiero. Creemos en esa ley de atracción. Creemos que mientras pensamos, mientras que agradecemos, visualizamos, ¿no? Vamos a atraer lo que estamos agradeciendo anticipadamente y visualizamos. Nos enfocamos en la riqueza y en la imaginación y pensamos que eso nos va a traer también lo que nosotros queremos.
La mayoría creen que logrando sus deseos ideales y sus necesidades secundarias podrán obtener la felicidad y la paz, pero lo cierto es que solo nos va a servir para establecer nuevos retos. Al lograr algo, queremos algo más y algo más. De esta forma, el propósito inicial de vida nunca llega a satisfacerse, porque la persona que aún no sabe que sus ideales particulares, normalmente nuestros ideales particulares casi siempre son contradictorios a nuestros propósitos generales de vida. Hablemos de esos ideales y propósitos de vida. Tenemos ideales de pareja, de trabajo, ¿cierto? Tenemos ideales de vida. Una cosa es un ideal y otra cosa es un propósito. Un propósito es una meta, un objetivo claro, concreto, al cual yo voy a trabajar en él. Y un ideal es algo fantasioso en la cual a mí me gustaría que sea de esta forma, a mí me gustaría que sea de la otra forma. Tenemos ideales de pareja, tenemos ideales de trabajo, de hijo, de padre. Estos ideales indudablemente no nos ayudan a ser felices. Y esto lo vamos a aclarar con mucho detenimiento. Tenemos una fuerza, sentimos una fuerza poderosa en nuestro interior que nos impulsa a trabajar para nosotros mismos y para los demás, de acuerdo con nuestros propios ideales de vida. Pero vivimos en una sociedad consumista y competitiva que nos crea necesidades, falsas necesidades. Y este es un problema serio que tenemos. Tenemos ideales, queremos ser los mejores futbolistas y ganar mucho dinero. Queremos esto que la televisión o los medios de comunicación nos plantean como ideales inalcanzables casi en la mayoría de casos. Creemos que al alcanzar estas necesidades secundarias creadas por la sociedad, vamos a ser felices, ¿no? Tener solo nos conduce a otras necesidades. El poseer, el retener, el tener, solamente nos va a conducir a crear otro tipo de necesidad mayor y cada vez mayor. Muchas veces los ideales son contradictorios a los propósitos. Veamos por qué decimos que es así, por qué muchas veces los ideales son contradictorios a los propósitos. Fíjese, desarrollamos nuestros ideales a través del sacrificio por los demás, ¿no? Algunas personas buscan realizar sus ideales a través del sufrimiento y del sacrificio, pero siempre habrá nuevas personas por quienes sufrir y por quienes sacrificarse. Esto no nos ayuda en realidad a ser felices, porque si yo quiero sacrificarme por mi hijo y hago todo lo que sea por mi hijo, el hecho de que mi hijo logre el objetivo que yo quiero que logre, no me hace completamente feliz, porque siempre aparecerá el hijo del hijo de mi hijo o el otro hijo que tengo, siempre aparecerá otra persona para la cual yo deba sacrificarme y deba de dar todo el esfuerzo por lo demás. Igual pasa con las religiones. Muchas veces buscamos en las religiones, en las escuelas espirituales, esta tranquilidad, esa felicidad, esa paz interior. Pero siempre vamos a encontrar diferencias que nos lleven a confundirnos y a tomar un camino equivocado pensando que hay una sola verdad y una única verdad, cuando esto es completamente falso. Negando la existencia o validez de otras religiones o de otras posibilidades espirituales o religiosas. Esto nos causa sufrimiento al final. Queremos haber encontrado al Dios verdadero cuando simplemente estamos rechazando otras posibilidades de personas con otras ideologías o con otro fanatismo. Igual pasa con la ciencia. Nosotros hay gente que se dedica mucho toda su vida a la ciencia, pero siempre pues en la ciencia también habrán cosas que aún la misma ciencia no puede explicar totalmente.
Cuando se logra el ideal, la aparentemente satisfacción de paz y de armonía y felicidad se desvanece. Y entonces, al final de cuentas, el ideal hacia dónde me lleva, hacia simplemente desvanecerse, si es que se cumple. Pero en la mayoría de casos que no se cumple, me mantienen en un estado de sufrimiento. Los ideales son obstáculos. Fíjense, nosotros al principio, cada persona tiene sus ideales, ¿verdad? Cada persona, casi siempre, estos ideales están establecidos por la familia, por la cultura, por la sociedad en general. Y son necesarios hasta reconocer, pues, que existe un orden universal. O sea, el término universo viene del concepto de orden. Y hay un orden universal. Yo puedo tener muchos ideales, pero el orden universal me dice que por ahí no es, que no es esa la actividad que yo debo de hacer. Todos los ideales son válidos y necesarios hasta que empezamos a comprender que el universo está organizado de una forma perfecta. ¿Hasta cuándo nosotros expandimos nuestro nivel de conciencia y sabiduría? Es cuando nosotros nos damos cuenta de que existe un orden y que es necesario respetar ese orden, que no es tanto los ideales, ir atrás de los ideales que nosotros tenemos, sino más bien entender a qué hemos venido a este mundo, qué es lo que vamos a hacer, qué función importante es la que vamos a cumplir. Los ideales se hacen necesarios, ¿sí? Perdón, se hacen innecesarios, porque al final de cuentas son un obstáculo para la felicidad. Preguntémonos dos cosas y le pregunto al auditorio. Si yo tengo un ideal y se cumple ese ideal, por ejemplo, trácense ustedes un ideal en este momento, terminar la carrera o viajar a un lugar o tener algún objeto, alguna cosa física. Si yo tengo ese ideal de lograr eso, si no lo logro, de todas maneras seguiría siendo feliz. Ahora, si lo logro, ¿sería feliz? En ambos casos, si yo lograse el ideal, si yo lograse tener lo que yo deseo, el ideal de una forma u otra no ha cumplido una función específica. Igual funciona cuando yo quiero algo, tengo un ideal sobre algo y ese ideal no se cumple. Si no se cumple, entonces, ¿podría ser feliz? Pues no podría ser feliz. Entonces, el ideal está siendo un obstáculo en tu vida, te está causando y te va a causar sufrimiento. Vamos a revisar más profundamente estos conceptos más adelante. Los ideales vienen a ser obstáculos para la evolución también de nuestra conciencia. No nos permiten evolucionar en conciencia. Veamos y vayamos al término que trata el tema en fondo. ¿Qué es ciencia? Si decimos que la cienciología es una ciencia, pues primero definamos qué es ciencia, ¿cierto? La ciencia es sabiduría, no se trata de creer, ¿no? Se trata de un conocimiento exacto fundamentado en la observación, en la experimentación, en control de variables. El objetivo es descubrir las leyes de causa-efecto entre dos fenómenos y se emplean hipótesis, teorías fundamentadas en investigaciones. ¿La cienciología es una ciencia? Veamos. Si decimos que es una ciencia es porque debe cumplir con los requisitos de la ciencia. ¿Podemos observar lo que sucede cuando nosotros no aceptamos una situación? Cuando no aceptamos la realidad y queremos cambiarla a nuestros deseos. Sí, podemos observar de que nos causa sufrimiento, nos causa conflicto. En muchas áreas, en todas las áreas quizás. ¿Podemos registrar, cuantificar la frecuencia e intensidad de ese malestar, de ese conflicto, de esos conflictos y de ese sufrimiento? Sí, podemos registrarlo.
Entonces podemos predecir el resultado de ir en contra del orden del universo, observando los conflictos y el sufrimiento. Sí, podemos predecirlo. Podemos observar lo que ocurre cuando la persona deja de luchar contra la realidad y asume la realidad como un espejo que le sirve para observar lo que tiene que cambiar él, no cambiar fuera. Todo esto nos permite evidenciar que podemos establecer leyes que rigen estos procesos mentales del sufrimiento. La aceptología y la metodología científica. La aceptología está cumpliendo con la metodología científica. El sufrimiento humano, como cualquier comportamiento, se puede observar, se puede medir, se puede replicar, se puede controlar variables y se puede predecir. Por otro lado, los conflictos y sufrimientos son procesos internos, ¿cierto? Que aunque se pueden interpretar de diferentes puntos de vista, se pueden definir también operacionalmente. No podemos engañarnos en cuanto que es algo que existe y que se manifiesta cuando el ser humano no acepta la realidad. Y sobre todo cuando desea cambiarla. Estas manifestaciones que ocurren cuando estamos sufriendo, estamos en conflicto, son manifestaciones corporales, cognitivas, emocionales que podemos observar cuando no se acepta la realidad. El rechazar la realidad nos va a esclavizar. Nos esclaviza. Cuando nosotros rechazamos la realidad, lo que está ahí, nosotros sufrimos. Y vamos a dejar de sufrir, pues cuando aceptemos que la realidad no es cambiable. Entonces me decía, oiga, pero ¿cómo la realidad no es cambiable? No, la realidad no es cambiable. La realidad no la podemos cambiar. El universo tiene un orden y todo es perfecto. La realidad tiene la función de enseñarnos, nada más. La pregunta en realidad es, ¿cuándo podemos crear una nueva realidad? Si es que es posible crear una realidad, ¿cuándo podemos crear una realidad? La realidad externa no cambia. La realidad es neutra y no es modificable. La realidad es el reflejo de nuestro mundo interior. Generamos una nueva realidad cuando comprendemos y aceptamos la realidad nuestra. Ahí es donde podemos nosotros cambiar la realidad. Y en realidad no estamos cambiando la realidad, estamos cambiando la interpretación de la realidad, porque nuestro mundo interior ha cambiado. Hemos elevado nuestro nivel de conciencia, comprendemos mejor las cosas y al comprenderlas podemos darnos cuenta por qué están ocurriendo las cosas, por qué estoy sufriendo, por qué tengo tanto conflicto. Entonces, al cambiar mi nivel de conciencia, estoy viendo la realidad de otra forma. Es ahí cuando nosotros generamos una nueva realidad y a eso le llamamos generar una nueva realidad. Y solamente ocurre cuando, decía yo, comprendemos y estamos aceptando la realidad. Solo en ese momento la realidad anterior ya no tiene nada que enseñarnos y se desvanece. La realidad es neutra y ya lo hemos dicho y lo repito, la realidad no nos afecta, nosotros nos afectamos con la realidad. Es la interpretación que nosotros hacemos de la realidad la que nos afecta. Si tratamos de cambiarla es porque no la aceptamos. Así de simple. No aceptamos lo que nos muestra de nosotros mismos. Es lo que en realidad no estamos aceptando. La realidad está ahí para que sirve de espejo, para mirar qué es lo que no estamos aceptando de ella. Y nosotros en el primer momento lo que tratamos de hacer es luchar contra todo lo externo, para cambiar nuestra realidad y cambiar lo que estamos sufriendo. Y esto lo hacemos con una total ignorancia, por supuesto. La ignorancia nos lleva a sufrir. Ignorancia es igual a sufrimiento. Felicidad es igual a cero sufrimiento. Pero
Al final de cuentas, cuando ya nuestro nivel de conciencia ha evolucionado, comprendemos, entendemos por qué y cómo funcionan las cosas y qué función tiene la realidad, terminamos cambiando en ese momento nuestro ego, nuestra personalidad y nuestras creencias para acomodarlas al orden del universo y no lo que hemos tratado de hacer toda la vida, de acomodar el orden del universo a nuestras necesidades y a lo que nosotros deseamos y queremos. El éxito en esta lucha nos va a conducir definitivamente a la aceptación. Podemos actuar con sabiduría o ignorancia. Sufrimos al no usar una estrategia de sabiduría. Cuando actuamos con ignorancia vamos a sufrir, siempre vamos a sufrir. Estamos condenados a sufrir si actuamos con ignorancia. El universo a través de la realidad nos enseña, pues nos enseña a dos cosas, decía desde el principio. Nos enseña a ser felices por nosotros mismos y a vivir en armonía. El despertar de la conciencia no es de la noche a la mañana. El despertar de la conciencia toma tiempo, toma su tiempo, va de adentro hacia afuera. Y es como el amanecer, lento. No podemos cambiar de la noche a la mañana y ya, ahora sí tengo conciencia, ahora sí me doy cuenta a qué viene este mundo y que me doy cuenta que la realidad es un espejo mío y lo que tengo que cambiar soy yo, no tratar de intentar cambiarlo de fuera. Los procesos internos, solo podemos guiarnos. Nosotros tenemos emociones, ¿verdad? Tenemos emociones, sentimientos, pensamientos. Esos pensamientos, emociones y sentimientos son nuestra naturaleza. A veces utilizamos o queremos utilizar el mindfulness o la meditación para poder controlar, decimos, nuestras emociones, controlar nuestros pensamientos. No, nosotros no podemos controlar eso, es parte de nuestra naturaleza. Lo que nosotros podemos hacer y vamos a hacer a través de esta técnica es guiarlos y que aparezcan cuando nosotros queremos que aparezcan. Tenemos libre albedrío, sí, claro, o sea, cada quien puede hacer lo que mejor le parezca para expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones. También tenemos libre albedrío para equivocarnos y también tenemos libre albedrío para sufrir si queremos sufrir. No faltaba más, el que quiera sufrir, le guste sufrir, porque siga. La realidad está para enseñarnos a través de los propios resultados, de nuestros propios resultados, estamos viendo que estamos sufriendo. Entonces la realidad está ahí para enseñarnos qué es lo que tenemos que cambiar de nosotros. Según actuemos con sabiduría e ignorancia, nosotros vamos a sentirnos felices o vamos a sufrir. ¿La ignorancia y la sabiduría son medibles? Por supuesto que es medible. Si decimos y ya lo estamos diciendo desde hace un buen rato, actuar con ignorancia es sufrir y actuar con sabiduría es estar feliz. Entonces podemos nosotros, ante determinada situación, saber que estamos actuando con ignorancia o estamos actuando con sabiduría. Se puede medir a nivel interno, por ejemplo, a nivel interno por el nivel de paz o felicidad interior que tiene la persona, por la disminución de su sufrimiento personal frente a la vida. Sabemos que el sufrimiento no sirve para modificar nada. Ya lo había dicho al principio, con el sufrimiento no arreglamos ningún problema, ni solucionamos ningún problema, ni siquiera para nosotros. El sufrimiento es solo un indicador de mi no aceptación, no soluciona nada. A nivel externo se puede medir el sufrimiento, se puede medir el nivel de sabiduría e ignorancia cuando tenemos problemas de relaciones personales, si tenemos conflictos y peleas con la mayoría de personas, terminamos solos, todos estos problemas se originan dentro de nosotros. Si tenemos problemas de salud, estos problemas también se originan dentro de nosotros. Si tenemos problemas de escasez de recursos, también se originan dentro de nosotros. Si tenemos problemas de adaptación, es que no nos sentimos bien en ninguna parte. Estos problemas se originan en el interior de cada uno. Las causas que originan estos problemas son modificables. Por supuesto que son modificables. Pues de otro modo no podríamos evolucionar como seres humanos. Pero es un proceso. No es de la noche a la mañana y que vamos a dejar de sufrir, ni tampoco a tener la habilidad para solucionar nuestros problemas
pero de lo que sí podemos estar seguros es que sí se pueden hacer, sí se puede solucionar. ¿Podemos liberarnos de nuestro sufrimiento? Sí, claro, podemos liberarnos de ese sufrimiento. Primero, por supuesto, actuando con sabiduría. Ahora, mientras que nosotros desarrollamos nuestro nivel de conciencia para actuar con sabiduría, porque no es de la noche a la mañana que mi nivel de conciencia se eleva a otro nivel de comprensión, podemos utilizar nosotros la reestructuración cognitiva, podemos nosotros trabajar con las personas a nivel de conocimiento, a nivel de charlas, a nivel de audiolibros, de videos, conferencias, que es lo que yo hago. Recomendar ciertos tipos de material. No recomiendo libros casi nunca porque la gente no lee, no le gusta leer, ¿no? Prefiere un audiolibro o una conferencia corta. O sea, estamos en una cultura totalmente distinta a nuestra cultura cuando se leía. Se trata de guiar en lo que es reestructuración cognitiva, guiar a la persona a ampliar su nivel de conciencia, a ampliar su repertorio, para que empiecen a entender que pueden ser felices por sí mismos, que sepan alcanzar la armonía con todas las personas y, por supuesto, liberarnos a través de la aceptación. ¿Cómo liberarnos del sufrimiento? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Sientan, ustedes cuando estén haciendo cualquier cosa en su actividad diaria y sientan el sufrimiento, háganse la pregunta, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Si la respuesta es la causa de mi sufrimiento, la siguiente pregunta entonces va a ser, ¿pero cómo puedo yo aceptar eso? ¿Cómo puedo aprender a aceptar eso? Si logras comprender eso, ya estás listo para liberarte del sufrimiento, no antes. Vayamos a ejemplos claros. Dice, ¿por qué sufro? ¿Y cuál es mi incapacidad de aceptar? ¿Por qué no acepto? ¿Por qué rechazo la vida? Porque no estoy aceptando la oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades de la vida. ¿Por qué sobreprotejo a las personas? Porque no estoy aceptando la experiencia de misión y destino que tiene cada persona. ¿Por qué somos perfeccionistas? Porque no estoy aceptando que existen diferentes formas de organizarse, de manejar las cosas. ¿Por qué tengo apegos? Porque no estoy aceptando que nada ni nadie me pertenece. Siempre tengo lo necesario. Porque tengo estrés, porque tengo ansiedad, porque no estoy aceptando que las cosas pueden ser de otra manera y solo estoy dando yo lo máximo. No estoy aceptando esto. ¿Por qué tengo miedos? Porque no estoy aceptando la posibilidad de perder lo que tengo o no lograr lo que yo quiero. Hablaba del diseño pedagógico, los diseños pedagógicos. El universo, de una forma u otra, a través de la vida le sirve de escuela. Es como un gran colegio donde hay normas, hay reglas, hay profesores, hay metodología. Pues el universo, a través de la vida viene a ser como un diseño pedagógico, donde hay que cumplir ciertas leyes y hay que respetar y hay que conocer las leyes. Estas leyes nos van a servir para aprender a aceptar la realidad. La ley de correspondencia, la ley de evolución. Eso hay que saberlas y hay que entenderlas y hay que explicárselas. Nos enfrenta este afán de querer cambiar esos diseños pedagógicos y no hacerle caso a la realidad y no hacerle caso a la ley del universo. Nos enfrenta a situaciones y de acuerdo a nuestro grado de terquedad y rebeldía, pues nos va a poner a situaciones cada vez peores hasta que entendamos que así no es, por ahí no es. Nos obliga a salir de nuestra ignorancia y dejar de actuar, de intentar desorganizar estos diseños. Las dificultades en la vida transmutan, cambian nuestra ignorancia en sabiduría. Es lo que realmente ocurre. Todas estas dificultades que tenemos en este momento están haciendo cambios en nuestra vida.
en una ignorancia de pensar de que la vida es acumular, tener, que todo lo material es lo más importante. Este sufrimiento tan grande que nos está causando este virus y todo lo que está causando, hemos causado en el planeta a través de tantas civilizaciones, lo único que está causando es que nosotros salgamos de esa ignorancia de pensar de que lo externo, ahí está la felicidad, de que no nos importa la relación con los otros seres humanos, que los otros vivos no tienen ninguna importancia en nuestra vida. Pues eso va a ir cambiando. Mientras más sufrimiento, más es el nivel de sabiduría que adquieres. Esperemos no sufrir tanto a tal grado de que tengamos que sufrir demasiado para poder hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida. Siempre estamos luchando contra la vida, ¿no? Queremos eliminar la delincuencia, queremos cambiar el sistema de justicia, queremos cambiar el sistema educativo, queremos cambiar el sistema económico, queremos cambiar que todos los enfermos ya no estén enfermos, cambiar hasta de profesión en muchos casos. ¿Esto soluciona mi problema interno? ¿Por qué fracasamos? Cuando aplicamos a la realidad una idea falsa, una idea completamente falsa, ignorante, recogemos fracasos, recogemos sufrimiento, recogemos conflictos, porque estamos partiendo de una idea, de un ideal falso. Los fracasos son el resultado de las luchas contra la vida en cuatro principales áreas. La lucha contra la vida, contra la salud, porque vamos en contra de nuestra propia salud, en contra de nuestras relaciones humanas, en contra de nuestra propia economía y en contra de nuestra paz interior. Tenemos fracasos en la salud. La enfermedad se origina en el pensamiento, ¿cierto? Muchísimas, quizás el 90% se originan en el pensamiento. Los resentimientos, los rencores y culpas se somatizan en enfermedades. Debilitan nuestro sistema inmunológico, adquirimos diferentes vicios y apegos. Descuidamos la salud en general. Fracasos en las relaciones, luchamos contra los demás, criticamos, agredimos, exigimos, prohibimos, manipulamos, imponemos nuestra forma de vivir, nos creemos dueños de la verdad. Fracasos en la salud, perdón, ya lo había mencionado, fracasos en la economía. Luchamos contra todo lo que la vida nos ofrece. La vida nos está ofreciendo cosas, pero nosotros no, esto no es lo mío, no, esto no me gusta. Que no me voy a regalar pues, por ese sueldo, no me voy a regalar así, ¿no? O sea, siempre estamos luchando contra la vida, contra lo que la vida nos ofrece. Protestar contra todo lo externo, ¿no? La injusticia, la corrupción, siempre. Estamos buscando afuera lo que debemos buscar adentro. Fracasos en la paz interior. El sufrimiento y los conflictos consumen energía vital. La energía vital es básica. Yo he pasado por la pandemia, a mí me ha tocado el virus hace 2 semanas. Se trata de tener una energía vital. Esa es la mejor defensa que puedan tener. Y la energía vital, ¿cómo se adquiere? Con paz, con tranquilidad, en contacto con la naturaleza. Esa es la forma de acumular energía vital, de tener energía vital. El no tener energía, el vivir en sufrimiento y conflicto, lo único que nos crea es confusión mental, crean crisis depresivas, existenciales. No tenemos paz interior. No podemos superar los conflictos con tanta falta de paz, de armonía, de felicidad. El poder mágico de la renuncia. Fíjense, la renuncia nos libera de angustia y sufrimiento. Antes existían los monasterios, cuando las personas que tenían problemas psicológicos, problemas de mucho estrés o problemas sociales, los aislaban y los metían en los monasterios para que se alejen del mundo. Al volver, la persona podía verificar el efecto de la renuncia, renunciar a todo lo material, a todo lo físico, a la carne, mejor dicho, ¿no? Si valga el término. Es decir, la capacidad, entonces aprendíamos una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Tener una capacidad de ver la vida de otra forma, después de estar enclaustrados. La renuncia también se aplica en la psicología.
Pero se aplica utilizando, pues ahora ya, ¿no? En los monasterios no nos aislamos, pero sí podemos aplicar técnicas de Harir, la técnica de mindfulness, meditación, lo que se llama experiencias óptimas. Esto de tema de experiencias óptimas es un tema que voy a tratar más tarde en el taller. Yo voy a realizar un taller, creo que es de 6 a 9, donde voy a profundizar esta temática. Estoy solamente dando un perfil de lo que es la sexología como ciencia. En la tarde vamos a enriquecernos mucho más, en mucho más profundidad, todos estos temas que estoy tratando en este momento. La renuncia es el complemento de la aceptación. Tenemos que renunciar a protestar ante aquello que confronta nuestros conceptos. Siempre estamos protestando porque no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que renunciar a cambiarle la realidad a los demás. No, porque pobrecito está sufriendo. Déjalo. Cada quien tiene su propia velocidad de evolución de conciencia. Cambia tu propia realidad mediante la sexología, pero no trates de buscar cambiar a la gente. Dale con lo mismo, querer cambiar lo externo. Cambia tú. Enséñales a los demás a cambiar su propia realidad después de verificar que son correspondientes. O sea, nosotros somos correspondientes con nuestra realidad. Nuestro mundo interno es correspondiente con nuestro mundo externo. ¿Por qué nosotros nos resistimos a la aceptación? La mente ignorante se resiste a la aceptación. Interpretamos desde los conceptos aprendidos. Todo lo interpretamos desde los conceptos aprendidos. Tenemos pues patrones culturales, sociales, familiares, de educación primaria, secundaria, y todo lo interpretamos mediante estos conceptos aprendidos, que podríamos decir, el 99% son falsos. Las grabaciones, y estos son grabaciones, estos conceptos vienen a formar parte de lo que es la grabación, ¿no? Son sistemas de autoprotección que tenemos, son mecanismos de defensa que utilizamos después en contra de nosotros mismos. Solo la comprensión de lo que está ocurriendo, solamente la comprensión de lo que ocurre y la comprensión de por qué la realidad está ahí, es que nosotros vamos a trascender del sufrimiento. La autoprotección, esta autoprotección, pseudo autoprotección, se va a desmontar con la aceptación y la renuncia. La paz no se consigue luchando. Muchos piensan que vamos a luchar por la paz, dicen, ¿no? O sea, es que a mí me da risa cuando yo escucho en televisión en un sitio, vamos a luchar por la paz. ¿Cómo vas a luchar por la paz? Por la paz no se lucha. La paz no se consigue luchando contra el mal, ni tratando de imponer el bien. Se trabaja sobre sí mismo y no sobre los demás. Un sistema de educación para la paz es lo que estamos necesitando. Si queremos cambiar este mundo, pues tenemos que meter un sistema educativo que dé esa paz, que nos enseñe a ser felices por nosotros mismos, que nos enseñe a aceptar las cosas como son. La realidad está ahí para hacernos ver qué es lo que tenemos que cambiar dentro. Asumir un comportamiento pacífico. La paz es la integración de extremos de conflictos. ¿Sí? Odio, guerra, lucha. Bueno, esos extremos esa es la paz. La paz es integrar esas cosas. La paz no se obtiene evitando situaciones conflictivas tampoco. Uno dice, no, pues ahí hay mucha bronca en esa familia, yo no voy. Sí, tú evita, pero evitar no te va a dar la paz. La paz no se consigue aislándonos. Algunos para estar en paz viven en lugares alejados, ¿no? O sea, practican la relajación. Yo estuve dos años, en mi primer libro, tuve 2 años de vegetariano y 2 años practicando la meditación profunda, el mindfulness. Tratando de encontrar esa paz. Claro, sí, encontré muchas cosas y doy gracias a Dios que puse en práctica, porque esa es otra cosa que hay que explicar o a tratar de hacer reflexionar, mejor dicho, es que la gente habla muchas cosas que no las hace. Hablo sobre cosas que no practico. Si yo les hablo sobre esto es porque yo lo he hecho, yo en carne propia lo he vivido. Los 3 libros que he publicado de una forma u otra son experiencias que yo he vivido y que lo he podido poner en la práctica y darme cuenta que sí funciona. Y es por eso que los publico.
Decía yo que algunos para estar en paz viven en lugares alejados, practican la relajación, la meditación. Eso incrementa nuestro nivel de energía, sí, sí, claro, pero ante cualquier confrontación cae su energía vital. Yo puedo hablar mucho de muchas cosas teóricamente, pero a la hora que me enfrento con un problema conflictivo y reacciono violentamente y sufro y me entra conflicto y me entra ansiedad, digo, ¿y dónde está? ¿Dónde está la aceptación? ¿Qué es lo que no estás aceptando? Y esa pregunta tiene que ser constante, constante, y te lleva a respuestas. Y sabes cuál es la respuesta, pero ahora cambiar en la práctica ese es el trabajo que hay que hacer. Ese es el trabajo diario, permanente. No es que un día ya lo hice y ya nunca más lo voy a hacer. No, esto es un trabajo permanente, todos los días, hasta el día que te mueras. Para tener paz es necesario enfrentarse a la situación conflictiva, enfrentarse a las situaciones. Y eso nos sirve de entrenamiento, por supuesto. Para terminar, diría yo, incrementar los niveles de conciencia, tener diversiones sanas, contacto con la naturaleza, aprender a dirigir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y para eso pues nos sirve la meditación, el mindfulness, la relajación sistemática, aprender a tener experiencias óptimas, son temas que voy a profundizar en la conferencia de esta tarde, que los invito, por supuesto. Esta es la bibliografía, son mis 2 libros publicados en Amazon, Vivir o Sobrevivir, llamado Psicología del Desarrollo Personal, que es mi especialidad, Psicología y Desarrollo Personal. La Psicología de la Felicidad, que es el último libro sobre antes y después del COVID. Pueden comprarlo en Amazon. Otro libro que se fundamenta básicamente esta exposición en la Escuela de Magia del Amor, de la sexología de Gerardo Smelding, un colombiano extraordinario. Y este nombre impronunciable casi, Mihaly, sobre fluir, sobre lo que es la psicología de la felicidad. Para los que quieran mis contactos, la conferencia, yo soy Guillermo Machado, psicólogo cognitivo transpersonal, soy conferencista internacional y mi especialidad es desarrollo personal, soy escritor, mitomacha@hotmail, Facebook, Guillermo Machado Mendiola, donde yo publico y hago conferencias cada 15 días. Estoy dando una conferencia de 30 a 45 minutos sobre diferentes temas, por supuesto relacionados con este. Mi WhatsApp es el 954-592-3889. Les agradezco muchísimo y estoy dispuesto a resolver algunas preguntas que se presenten. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Machado. ¿Verdad? Gracias por todo el conocimiento transmitido. Han sido bastantes los comentarios positivos hacia sus explicaciones, hacia su manera de ver la realidad y aceptar nuestra realidad primero para poder llevar a cabo un cambio y en sí concentrarnos en nosotros mismos realmente, y es fundamental para cada persona, para que la sociedad cambie. Hay muchas preguntas. La primera es, ¿cómo se explicaría la realidad de unos padres que han perdido a un hijo si esta es el espejo interior? Fíjese, el universo es sabio, el universo es perfecto. Nosotros no vamos por nuestros conceptos aprendidos, no vamos a respuestas que ya hemos aprendido y tratamos de vivir la vida bajo esas respuestas. Aquí lo que estoy pidiendo es que amplíen, que salgan de esas respuestas rutinarias. Muchas veces hay personas que dicen, si yo soy atleta y corro 100 metros planos, si yo pierdo una pierna, yo me muero, yo no podría vivir sin una pierna, yo soy atleta. Así que tú eres atleta y no podrías vivir sin una pierna. Pues yo te voy a enseñar, la vida te dice, yo te voy a enseñar que sin una pierna tú puedes vivir y tú puedes ser feliz. Tú no necesitas nada externo para ser feliz. Muchas personas vienen a darnos mensajes, solamente a darnos un mensaje. Hay personas que vienen en este mundo a enseñarnos y hay otras personas que vienen a aprender de nosotros. Por supuesto que cada problema hay que tratarlo individualmente. Un problema tan serio como es la muerte de un ser tan querido, hay que trabajarlo.
Hay que trabajar el duelo, hay que trabajar lo que es la muerte. Todas las demás exposiciones, la anterior que escuché, maravillosas sobre la muerte. Todas estas cosas hay que trabajarlas y el psicólogo está preparado y debe estar preparado para esto. No se trata de solamente pues escuchar algo y por ahí que alguien me contó y yo también comienzo a hacer lo mismo. No, se trata de profundizar en el tema. Si es tu tema de profundidad, pues entra a solucionar, entra a bregar con el problema. Si no es tu especialidad, pues delégalo a un colega. Siempre queremos resolver de todo y no somos todistas. Yo lo único que le puedo decir a la persona es que el sufrimiento es una elección. El dolor sí no es elección. El dolor es dolor. La pérdida de algo querido y algo amado, se va a sentir un dolor profundo y hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que disfrutar el dolor. El dolor es también profundo, es algo humano, pero yo nada saco sufriendo, nada obtengo sufriendo. Tengo que ver qué es el mensaje y cuál es el mensaje de todo esto. Tengo que aprender a ser feliz por mí mismo. Espero haber contestado, yo sé que parcialmente la respuesta, porque seguro que espero una respuesta mucho más compleja, pero en estos breves segundos y minutos no puedo dar una respuesta tan compleja porque había que evaluar todo el caso y trabajarlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Y ya para la última pregunta, porque estamos con el tiempo, ¿por qué a las personas les cuesta tanto aceptar? ¿Por qué van bastante a la negación de la realidad? ¿Por qué tienen esa tendencia a no querer negar la realidad, a querer negarla? Ignorancia. Ignorancia. Nosotros actuamos el 90% por ignorancia. Creemos saber. Creemos. Creer no es saber. Miren, la evolución del ser humano es de esta forma. Cuando nosotros nacemos, nuestro nivel de conciencia es inocencia. Nuestro nivel de conocimiento, de sabiduría, es inocencia. Somos inocentes, ¿cierto? Creemos todo lo que nos digan, el niño cree todo. Luego viene el nivel de creencias, que es lo que es conocimiento. Lo que tenemos como conocimiento son creencias, no es conocimiento, es creencias. Vivimos en base a creencias. Luego viene otro nivel, que es el nivel de sabiduría, donde ya vamos a lo que es ciencia y a lo que es verificar lo que estoy diciendo, hablando o lo que me dices tú. Tú me dices algo, sí, mira, tú te golpeas la cabeza así y dejas de tener dolor de cabeza en 3 minutos. ¿Será cierto eso? Voy a verificarlo. No, no es cierto. Eso es sabiduría. Es llevar a la práctica lo que me está diciendo las personas o lo que estoy leyendo o lo que estoy escuchando. Siempre hay que leer, se llama la técnica de entresaque. No todo lo que leo es cierto. No todo lo que hablan es cierto. Hay que saber y aprender a entresacar. Y el último nivel es el nivel de maestría, donde ya yo estoy en un nivel en el cual ya encontré la paz, encontré la tranquilidad y puedo enseñar a hacer eso. Pero hay que pasar por todo este camino. La mayoría de la civilización humana estamos en el nivel 1 o 2. Creer. Todavía seguimos creyendo. Y ese es nuestro problema mayor. Y todavía lo peor de todo es que creemos que lo que creemos es cierto. Completamente cierto. Y damos por cierto. Yo estoy enfermo y la gente me dice, hey, tómate jengibre, limón y haz esto. Y digo, wow, tantos años de medicina el pobre doctor para recetarme la receta que me dio ayer. Y ahora viene todo este conjunto de personas y me dicen que debo tomar esto, mezclarlo con esto. Eso es ignorancia. Ignorancia. Ahora, si yo en la práctica he logrado un cambio y ahora estoy mejor, pues sí, en tu organismo funciona, de repente no en el mío. Bueno, intento hacerlo, si da resultado, bien, y si no, pues no. Pero no yo, o sea, yo lo escuché y ahora lo paso a otro, ¿no? Sin ni siquiera haberlo aplicado a mí, ahora se lo paso a otro y el otro lo pasa. Esa es la cadena en que estamos. No aceptamos simplemente el hecho que porque somos ignorantes y defendemos nuestra ignorancia. Muchísimas gracias, doctor, por la explicación. Definitivamente, el informarse, el incrementar los conocimientos es algo fundamental para ser feliz.
y de hecho aquello, desde ese punto de partida, va a poder lograrse incrementar una mejora en cuanto a la salud mental. Es algo que, como usted dice, se tiene que pasar a un plano educativo desde las escuelas, que de alguna manera es la institución que comienza con la educación que mejora, ¿no? Aprender, muy aparte de las materias, aprender todo lo que los mecanismos para poder saltar la realidad. De verdad, muchísimas gracias por todo lo explicado, por todo lo brindado. Han sido muchos comentarios agradeciéndole. De verdad, esperamos nuevamente contar con usted y tenerlo con nuevas actualizaciones, nuevos conocimientos que pueda compartir, porque como usted dice, el conocimiento sigue avanzando y las actualizaciones. Muchísimas gracias. De verdad. No te olvides que yo en la tarde tengo el taller. A los que quieran inscribirse, por favor, vamos a profundizar mucho el tema. A esta persona que hizo la pregunta le interesaría inscribirse en el taller. Es de 6 a 7. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Nuevamente. Gracias por la invitación que me hizo el colegio. Con todo gusto para colaborar con ustedes.